palpen en cualquier paciente a cualquier edad, no solo en preescolares, como es el módulo lactantes, ¿sí? Es una urgencia. No todos los tumores abdominales son secundarios a un tumor maligno, si bien es cierto, la mayoría son benignos, hasta el 80%, ¿sí? Pero esos tumores tienen un curso benigno precisamente. Nos urge demostrar que los tumores abdominales son malignos, ¿sí? Esa es la urgencia principal en este tipo de tumores. Cuando se vayan de aquí a estudiar y a revisar más a fondo, porque esto es una empapada de repente general de lo que es toda la oncología pediátrica en unas horas, se tendrán que preguntar, y esto está incluso en las guías de práctica clínica, cuáles son los factores predisponentes para este desarrollo, cuáles son los datos más útiles que nos permite realizar un tamizaje eficaz. Sí, y eso se los pienso proyectar enseguida. ¿Cuáles son los signos y síntomas asociados? No todos los tumores abdominales se presentan incluso como una masa abdominal. Hay tumores abdominales, ¿sí? Como el neuroblastoma, que los síntomas son otros. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de los métodos diagnósticos? ¿Cuáles son las medidas de mayor efectividad para determinar un mejor resultado? ¿Sí? Y lo más importante, y se los pongo con mayúsculas, la referencia acertada. ¿Qué es acertada? Que sea conveniente, que sea razonable, con claridad de juicio, ¿sí? Y que produzca un efecto benéfico para nuestro paciente. Me pidieron que hablara del tumor de Wilms. Este es el tumor renal más frecuente en la infancia. Diagnóstico oportuno. No queremos llegar a esto, no queremos que los pacientes nos lleguen de esta manera, ¿sí? Estos pacientes son pacientes con mal pronóstico, son pacientes que la cirugía es más difícil, el tratamiento es más difícil y los resultados son más pobres. Entonces, no queremos que estos grandes tumores, ¿sí?, se presenten en nuestros pacientes. Y sin embargo, sabemos que tenemos tiempos de retraso en los diagnósticos, ¿sí? Generalmente para el tumor de Wilms, si pueden ver, de los tumores que más retrasan, sistema nervioso central, sarcomas, ¿sí? Y el tumor de Wilms con un diferimiento en el diagnóstico hasta 120 días, lo cual obviamente esos 3-4 meses van a afectar el diagnóstico y el pronóstico del paciente. La incidencia global de este tipo de tumor es de 7 casos por millón, en lactantes y en preescolares es un caso por cada 10,000 habitantes, no es un tumor tan frecuente. Existen ciertos factores de riesgo que ustedes tienen que conocer. Aquí los ambientales no juegan un papel tan importante, sin embargo hay factores genéticos identificados que sí. Hay asociaciones con algunas enfermedades, sí, sobre todo con las que les pongo aquí, aniridia. Aumenta el riesgo de padecer un tumor la aniridia esporádica por sí sola aumenta el riesgo de padecer tumor de Wilms hasta 67 veces el riesgo relativo. Entonces, pacientes con aniridia, que es esa ausencia de iris, que igual se diagnostica solo con ver al paciente, nos tiene que alertar de que ese paciente en un futuro pudiera desarrollar un tumor de Wilms. Pacientes con alteraciones en genitales, ¿sí?, pseudohermafroditismo, genitales ambiguos, estos pacientes también tienen un 40% de riesgo de padecer en algún momento de su evolución un tumor de Wilms. Entonces, a este tipo de pacientes lo que tenemos que hacer es tener una vigilancia continua, ¿sí?, en la consulta, en primer nivel, en donde ustedes se encuentren, y ya sea que ustedes indiquen un ultrasonido o enviarlo a un centro de referencia de tercer nivel donde se va a estar llevando la vigilancia adecuada. Pero lo importante es que se detecte y que vean que todos estos pacientes tienen el riesgo, no tienen un tumor todavía, pero lo pueden tener en cualquier momento de su evolución. ¿Dónde vamos a buscar el tumor de Wilms? En el abdomen superior. Este tumor de Wilms es un tumor retroperitoneal, entonces cuando crece de atrás hacia adelante, este tumor generalmente ya es un tumor muy grande cuando lo podemos palpar a través del abdomen. Entonces es importante que en su exploración abdominal utilicen la exploración bimanual, una mano en la fosa renal, ¿sí?, y otra mano en el abdomen, con esto para poder delimitar el riñón y poder determinar en cualquier momento un crecimiento anormal. El cuadro clínico tiene síntomas inespecíficos, la masa abdominal es el signo más frecuente, hasta en un 90%. Son pacientes que solo tienen un abultamiento en el abdomen, ¿sí?, igual aquí.
Generalmente no se presenta dolor abdominal a menos que haya sangrado o necrosis del tumor. Entonces el dolor abdominal no es un síntoma preponderante, ni la hematuria ni la hipertensión, pero sí pueden presentarse. ¿Qué otros datos, ¿sí?, de diseminación nos pueden dar estos tumores? Este tumor en algunas ocasiones se extiende por los vasos sanguíneos, ¿sí?, y nos da invasión vascular, y entonces podemos tener obstrucción al flujo sanguíneo con consecuentes varicoceles, ¿sí? Hay que recordar que las venas gonadales izquierdas drenan a la vena renal izquierda, entonces podemos tener pacientes con varicocele. Todo paciente con varicocele pediátrico estamos obligados a descartar un tumor renal, hacer un ultrasonido renal. Pacientes con obstrucción a las venas hepáticas también por trombo, ¿sí? Son pacientes que hacen síndrome de Budd-Chiari, generalmente ascitis muy importante, ¿sí?, edemas testiculares, red venosa colateral. Es importante los estudios de laboratorio, sí. Lo ideal es que se queden con esta parte de la exposición primera, donde referir al paciente, que se queden con la idea de que no todo paciente con Wilms va a tener una masa abdominal como tal. Hay factores de riesgo que tenemos que identificar antes. Y bueno, entrando rápidamente nada más a los métodos de diagnóstico, pues tenemos tan simples métodos de diagnóstico que los pueden tener en primer nivel, segundo nivel, como es la radiografía simple de abdomen. ¿Para qué nos van a servir estos métodos diagnósticos? Bueno, pues para ver la extensión del tumor, para ver la localización, para ver si existen, si es factible de resecar el tumor o no, o realizar una biopsia primaria, ¿sí? Y en primer lugar, bueno, pues la radiografía simple de abdomen, que en la mayoría de los centros lo tenemos. Algunos centros a veces nos falla el equipo hasta de rayos X. Pero aquí podemos ver un efecto de masa muy importante, ¿sí?, donde todo el intestino está desplazado hacia el lado izquierdo. Con esto es suficiente, esto es obviamente una gran masa, con esto es suficiente para referir al paciente y decir, ¿sabe qué, doctor? Este paciente tiene un tumor abdominal. Por la localización, pues pudiera ser un tumor de Wilms, un hepatoblastoma, un neuroblastoma, ¿sí?, y referirlo de inmediato. Podemos ver calcificaciones en las radiografías de abdomen, entonces a veces no necesitamos una tomografía en primer nivel para poder enviar al paciente con una sospecha diagnóstica. Obviamente el ultrasonido es un estudio de tamizaje, tiene ciertas ventajas y desventajas el ultrasonido. Dentro de las ventajas, bueno, pues no da radiación al paciente, es un estudio de menor costo, nos sirve para realizar biopsias incluso en algunos tumores. Las desventajas, pues para tumores de gran tamaño no nos va a determinar sitio de origen, se ve una gran masa y no podemos determinar de dónde viene, no podemos ver muchas veces diseminación, ¿sí? Y la principal desventaja es que es operador dependiente. En algunos hospitales no tenemos un ultrasonografista con la capacidad o con el entrenamiento y la experiencia para ver tumores abdominales en la edad pediátrica, ¿no? Entonces eso es una gran desventaja. El estudio ideal, la tomografía, una tomografía multicorte helicoidal, ¿sí? Tenemos que pedirla siempre que tengamos un tumor abdominal, que nos abarque tórax, abdomen y pelvis, con un doble contraste. El doble contraste se refiere a que hay que darlo oral e intravenoso, ¿sí?, con una fase venosa y arterial. Esto ya es el centro al que lo van a referir. Lo más importante en estos tumores es que la exploración física es determinante, ¿sí? La exploración física es el factor principal. Por ahí escuché que alguien preguntaba sobre el tacto rectal. Yo, además de cirujano oncólogo, pues soy cirujano pediatra. Entonces el tacto rectal es parte de la exploración física en cualquier paciente, llámese neonato, llámese lactante, preescolar, escolar. No está contraindicado. Hay que tener una adecuada valoración, como bien lo dijo la doctora, pero no es una parte de la exploración que tengamos que omitir, es una parte de la exploración que tenemos que tener siempre en mente, ¿sí?, y siempre realizarla, obviamente siempre con mucho cuidado y con consentimiento de los padres, ¿no? Pues nada más, muchas gracias.